a don Dalton también. Mencionar Guayaquil le evoca muchísimos recuerdos y yo solamente al saludarlo a nombre de todo el equipo asambleísta, decirle durante estos días que hemos estado celebrando el proceso fundacional de Guayaquil, básicamente qué recuerdo se les venía a usted de esta gran ciudad en la cual usted pues transita como propio de acá, de esta gran urbe, a pesar de que varios años radicado fuera de Guayaquil, pero usted es parte de esta gran ciudad. Qué gusto enorme. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la gentileza de esta entrevista. Pues bueno, los recuerdos de Guayaquil, de mi niñez, de sus parques, mis recuerdos universitarios. Yo fui un líder estudiantil importante, ocupé todas las dignidades de dirección universitarias en la Universidad Católica de Guayaquil, fui profesor también durante un tiempo en esa universidad. Mi familia inicial, etcétera, etcétera. Esos son, yo diría, pues los principales recuerdos de la ciudad. Y solo para recordarle también, usted fue gobernador encargado en el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado Larrea, ya que cita que fue profesor, fue mi profesor en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil de introducción al derecho, así que gratos recuerdos, Dalton, de su paso por esta ciudad que lo acogió en sus momentos de su ya no tan lejana juventud. Bueno, efectivamente, imagínese usted que me había olvidado que fui gobernador encargado de la provincia en la época de la presidencia del doctor Hurtado, jefe político, presidente de la Comisión de Tránsito. Bueno, esas son cosas menores, diría. Oiga, y justamente arrancábamos haciendo, porque lo escuchaba en la intervención, en la sesión solemne el día 25 de julio, el presidente Guillermo Lasso, que él también evocaba sus recuerdos, ¿no? O sea, como cualquier ser humano, y se acordaba de esos paseos ahí por el Parque Centenario, porque él con su familia vivían bastante cerca. Entonces decía, cruzábamos la calle nomás para pasar momentos bastante agradables. Bueno, ahora sí, metiéndonos de lleno a los otros temas que no son tan ligeros, tan livianos y tan agradables, lo político. Oiga, doctor, hay un planteamiento que salía desde el despacho del presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, ¿no? Él dice, bueno, es momento también de que las funciones ejecutiva y legislativa de alguna manera vayan plasmando un camino, vayan diseñando esa estrategia que permita conversar. Y siempre nosotros decimos, bueno, el diálogo va a ser positivo, pero la pregunta, y esto para un político experimentado como usted, ¿cuáles deben ser esos parámetros, esos requisitos, esos presupuestos que deben de tener justamente una iniciativa de esta naturaleza que convoque a las dos funciones del Estado, pues, a trabajar de manera armónica, de manera articulada, doctor? Vea, yo en primer lugar saludo la iniciativa del presidente Saquicela. Yo creo que él debe elevarse a la condición de presidente de toda la Asamblea Nacional, es decir, de todos los asambleístas. Él tiene que superar el hecho de que está respaldado y está siendo respaldado por una mayoría en la que tiene mucha incidencia el bloque de UNES, que es la primera mayoría al interior de la Asamblea Nacional, y repito, convertirse en el presidente del Parlamento ecuatoriano en su totalidad, porque esa es la categoría con la que él pues tendría la autoridad suficiente para proponer al gobierno un diálogo renovado, un trabajo entrecruzado, proponer esto de las comisiones mixtas, prelegislativas, para efectos de ir puliendo los proyectos para que pasen pues en la tramitación en la Asamblea Nacional. Entonces, gozando de esa autoridad, generará la confianza en el Parlamento ecuatoriano, porque si solamente es un enunciado, una buena intención, que va a ser frenada luego por intereses de cálculo político de algún sector de mayoría que lo está apoyando y sosteniendo en la presencia nacional, pues esto pues no prosperaría y las buenas intenciones no se cumplirían. Entonces, el hecho fundamental que debe producirse al interior de la Asamblea Nacional
es que el presidente Saquicela sea el presidente de todos los asambleístas y no de una mayoría. Yo creo que él tiene que, con hechos concretos, evidenciar eso, aunque un momento dado esa actitud pueda disgustar a algún bloque político que ha creído de pronto que Virgilio Saquicela es un rehén de esa mayoría y que definitivamente pues no puede actuar con la responsabilidad que debe tener quien ejerce esa alta magistratura. Podríamos decir, ¿no? Ir con esa fuerza institucional, escuchando a los representantes de todas las bancadas, interpretando precisamente los planteamientos que deben de salir desde el Parlamento ecuatoriano, como para poder hacer lo que decíamos hace un momento, no tener esa suerte de coordinación, porque es prioritario también lo de la coordinación. Pero si escucha exclusivamente a un bloque, por importante que sea, por mayoritario que sea, que quiere de pronto mantenerlo así como rehén, como usted dice, puede ser algo que no vaya a tener esas consecuencias positivas que yo interpreto que queremos todos los ecuatorianos, ¿no? Bueno, la única forma de ganarse pues la confianza, en este caso del Ejecutivo, de las otras instituciones del Estado, y la confianza de todos los legisladores, es que efectivamente él se sienta libre en su accionar presidencial de la Asamblea Nacional, y eso le dará, repito, la autoridad para generar estos encuentros que son necesarios para el país. El país verá con seriedad, mirará con mucho interés que Virgilio Saquicela adopte esa actitud, porque a la larga él sabe que las otras fuerzas políticas que están en la minoría pueden igualmente ser un sustento de su accionar como presidente de la Asamblea Nacional, para que su permanencia al frente de la Asamblea Nacional no esté supeditada a los caprichos de algún líder político que vive pues extrañado fuera del país y que al menor disgusto por cierta actitud de Saquicela que no le pueda cuadrar o gustar, quiera promover un momento dado su separación de esas funciones para que una vicepresidenta de las filas y de las simpatías de ese presidente, pues que está prófugo de la justicia, pues quiera pues un momento pues llegar a esa dignidad. Saquicela tiene que abrir su base de estabilidad y es necesario, repito, que él vaya aproximando la buena voluntad de todos los bloques legislativos para cohesionar la acción del Parlamento ecuatoriano. Él tiene que ser, repito, presidente de todos. Claro que sí. No debe haber espacio para los caprichos y para las imposiciones. Permítame, doctor, que Ramiro Cepeda está acá también para compartir esta entrevista con usted. Dalton, de nuevo, qué gusto saludarlo. Un gusto a ustedes. Dalton, lo que usted dice es lo que debería ser, pero en política lo que debe ser no necesariamente es. Mi opinión, yo no le veo el talante ni el talento al presidente Saquicela como para erigirse en toda aquella figura que usted dice, porque usted nos enseñó la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen del presidente Saquicela en cuanto a su nombramiento adolece de ciertos vicios que, aunque anclándose en la legalidad, las circunstancias no fueron del todo felices. Ha habido un golpe de Estado en la Asamblea Nacional y esa es mi lectura. ¿Se puede legitimar algo que mal comienza, termine bien? Bueno, yo tengo una visión con un matiz diferente, porque Virgilio Saquicela era el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Él fue elegido por una mayoría inicial que apoyó a la señora Yori para que sea la presidenta de la Asamblea Nacional. Yo voté dentro de la conformación de esa mayoría inicial porque Saquicela sea el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Él no le debe el puesto de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional
al sector correísta de la Asamblea. Él le debe al sector de mayoría, donde estaba, pues, él ubicado en la bancada del BAN, que era la bancada, pues, que simpatizaba, pues, con las posturas del gobierno nacional. Entonces, él estaba en la lista, ¿no?, de sucesores de la presidencia, de la presidenta Yori, y cuando por muchos factores ya se convino al interior de la Asamblea Nacional de que la señora Yori era óbice para efectos de una buena conducción y de una buena imagen de la Asamblea Nacional, quien tenía que sucederlo, le guste o no le guste el correísmo, era el señor Saquicela. Ahora, la sostenibilidad de la presidencia de la presidente, pues, de la Asamblea Nacional, pues, ahora está en manos de la mayoría, porque esa mayoría se ha ido, pues, organizando en virtud de ofertas, de repartos, de posicionamiento al interior de la Asamblea Nacional y fuera de la Asamblea Nacional. Por eso, la primera arbitrariedad, en mi concepto, que se comete por esta nueva mayoría fue la abusiva destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní. Ahí sí realmente no había antecedentes, no había fundamentos, no había violación legal de ningún tipo para efectos que se proceda con una denuncia por incumplimiento de funciones. Y todo el país conoce que la justificación aparente para inculpar a Yesenia Guamaní de incumplimiento de funciones y para que eso sea materia de denuncia y luego de destitución, era el hecho de haber ejercido el derecho a mocionar al interior de la Asamblea Nacional. Entonces, esta suerte de ridículo, ¿no?, que se sublima para efecto de sostener una necedad política ilegal, hace, pues, que definitivamente ese acto se haya constituido en un abuso y en un grave atropello de esa mayoría. Entonces, lo importante es que esa mayoría entienda que no puede deslegitimarse al interior y al exterior del Parlamento ecuatoriano, siguiendo en esta cadena posible de abusos y de atropellos, porque el país va a reaccionar definitivamente con cualquier posibilidad de que esto se siga cometiendo. No se puede reproducir, ¿no?, estos atropellos que en el caso específico de Yesenia Guamaní sí se produjo. Entonces, en este ambiente, repito, Virgilio Saquicela, creo yo que inteligentemente debe dar motivos a través de sus acciones para que las bancadas legislativas que no están comprometidas en la mayoría igualmente converjan en la estabilidad de la Asamblea y sostengan la institucionalidad. Si mañana al correísmo se le ocurre querer desplazar por intereses oscuros al señor Saquicela de la presidencia de la Asamblea Nacional, que él mañana pueda tener un soporte de defensa en las otras bancadas, que no podemos someternos al capricho, repito, de determinados intereses políticos con efectos desestabilizadores. Si mañana le quieren imputar al señor Saquicela que no ha cumplido algún acuerdo con el correísmo de hacer o no hacer determinada acción al interior de la Asamblea, que sepa que puede contar con el respaldo y la confianza de las otras bancadas, y a lo mejor se reconforma al interior de la Asamblea otra mayoría que no sea necesariamente la que está operando actualmente al interior de la Asamblea Nacional. Dalton, usted lo ha descrito con realidad lo que puede suceder. Por eso yo siempre trabajo con metáforas y digo, si era el arquero principal y yo le mando a dar puntapié al arquero principal para que pueda subir el cambio, el arquero titular y el arquero que estaba en la banca, le ponen otro en la banca con la misma intención de que penda sobre su mandato una espada de Damocles, que es ahora el señor Saquicela, y que usted le ha descrito con total tranquilidad y certeza. Lo que me resulta pensar es que la Asamblea está pensando en todo menos en legislar. Está pensando el presidente está pensando en cómo mantenerse, en cómo sostenerse, y mientras tanto el país y las leyes que demanda
Bien, gracias. Entonces, por esta razón, Dalton, hay que constituir una mayoría con temas ideológicamente y pragmáticamente claros, que sean los que demanda el país. Y ya creo que hay dos temas muy claros: inversión y trabajo. ¿Por qué no circunscribirnos a estos temas sin descuidarse de lo político? Por si se descuida, lo bajan al señor Saquicela, eso lo entiendo, pero no puede estar como estuvo la señora Yori, preocupada durante casi 60, 90 días de que no le quiten el puesto. ¿Hasta cuándo no pensamos en el país? Bueno, por eso le digo que yo he saludado la iniciativa del presidente Saquicela de enviar esa carta al presidente de la República. Yo creo que esto debe surtir efecto en el gobierno, ir propositivamente a integrar estas mesas mixtas para efectos de que se establezcan acuerdos prelegislativos, y ahí pues las necesidades o urgencias que el gobierno crea debe requerir de aporte por parte de la Asamblea, pues se irán pues resolviendo. Esa es la línea correcta que debe implementar Saquicela, porque eso le está dando elevación a su gestión. Eso está generando pues un acto de confianza en la institucionalidad que, repito, dice bien de la actitud de Saquicela. Y el gobierno, yo creo que debe atender ese tendido de mano que le está provocando el presidente legislativo y seguir en esa línea institucional, porque esa será la mejor defensa de la estabilidad, de las dignidades de la Asamblea Nacional. Si mañana no se coincide totalmente con iniciativas del gobierno, pero se viabilizan puntos o aspectos que le interesan, se viabilizan al interior de la Asamblea Nacional por parte del gobierno, y eso es materia de acuerdo al interior del Parlamento ecuatoriano, bienvenido. Aquí nadie puede pensar que las iniciativas tienen que ser aprobadas al 100%. Aquí lo que hay que pensar es que hay que avanzar mediante las proporciones, mediante pues los porcentajes que el consenso pueda en la práctica ir determinando. Pero aquí nadie es dueño de la verdad absoluta, pues. Así que ese espíritu de cooperación es el que debe primar. Y repito, bienvenida a la iniciativa del presidente Saquicela. Claro, claro. Como un punto informativo, asambleísta Ramiro, vale la pena porque nosotros lo transmitimos. En los estudios de Coavisa estuvo hace unos minutos nomás el ministro Francisco Jiménez, ¿no? Entonces él, de alguna manera, pues tomaba este planteamiento del presidente de la legislatura, y por eso es que tú mencionabas estos dos puntos, Ramiro, ¿no? Es correcto, claro, es correcto. Ya los dos puntos que tienen que ver con reformas laborales y con el marco legal para, de alguna manera, pues volver atractivas las inversiones acá en el Ecuador, que son dos temas importantísimos. No vale la pena ponerlo por delante, asambleísta, pues porque es parte de lo que se va sucediendo ya en torno a este planteamiento, ¿no? Sí, porque los temas de la patria son los primeros, y ¿sabe qué es lo que me disgustaría en sumo grado? Si en algún momento, con esta nueva mayoría, se pretende dar un nuevo indulto a las personas que vandalizaron la protesta en el mes pasado. Entonces, Dalton, estamos casi en un círculo vicioso de desorden y de arbitrariedad política al más alto nivel, que solo piensa en cómo apagar sus propios incendios y sacar libre a sus propias gente que ha delinquido, que compensar en las cosas del país. Por eso su optimismo quisiera tenerlo. Usted está en el seno de la Asamblea y quisiera tenerlo, pero por sus obras los conoceréis, y las obras que han presentado no necesariamente son las que usted describe, Dalton. Vea, yo estoy obligado a ser optimista porque con el pesimismo no vamos a ningún lado. Sabemos las realidades duras, sabemos pues que hay cálculos políticos que no van a ceder en la intencionalidad de provocar el fracaso del gobierno del señor Lasso, porque eso abona las posibilidades de retorno de un sector político nuevamente al gobierno nacional. Pero yo soy optimista en que tenemos que seguir de traspié en traspié, si así se puede decir, ¿no? Previendo que espacios pueden abrirse y que a veces las circunstancias
colaboran para que esos espacios se abran, aunque esos espacios no lo hayamos nosotros predeterminados visualmente con anticipación. Las coyunturas de pronto abren y desestabilizan cálculos mezquinos y producen de pronto nuevas mayorías que no estaban previstas por A, B o C razones, incluso a veces por razones fuera de la política. Pero en todo caso le digo, ese es el camino. Yo creo que la voluntad de quienes estamos presentes con nuestro accionar en la actividad legislativa no puede ser otra sino la de propiciar y cooperar para que la Asamblea recupere de a poco, por lo menos, pues una situación de desprestigio en favor de una situación de prestigio, que recupere su imagen, que la gente piense que en la Asamblea hay gente decente, hay gente honesta, hay gente que ve en primera instancia y en futura instancia simplemente pues el interés nacional, que no está viendo pues que se mete al bolsillo y que ejerce la función pública con el más alto grado de civismo. Yo tengo la confianza que la ciudadanía sabe que hay gente decente con estas características que actúa en la Asamblea Nacional. Y por eso, repito, no puedo yo dejar de ser optimista. Ante cualquier fracaso, ante cualquier situación adversa, seguir siendo optimista, porque el país tiene que apostar a eso, ya abandonar la tesis del pesimismo, la tesis del que no se puede, la tesis de que esta mayoría necia va a seguir pues queriendo imponer sus cosas en la Asamblea Nacional. No. Vea usted, por ejemplo, a mí me ha sido grato. Le pongo un ejemplo. Ya se está planteando un juicio político en contra del ministro del Interior por parte de la bancada de Pachacuti. No sé si solo de los rebeldes o de toda la bancada. Y acolitado de alguna manera por la Revolución Ciudadana. Ese es un hecho ya. Ya se inició el proceso de un trámite de juicio político en contra del ministro del Interior por los sucesos de violencia que se dieron pues hace pocas semanas y en la cual pues tuvo que intervenir con la firmeza y la prudencia del caso dentro de la ley las fuerzas del orden público. Entonces, esta forma de querer minar la confianza en la Policía Nacional, la confianza en las Fuerzas Armadas, que solo hacen, que lo único que hacen es cumplir con su función de repeler las acciones de violencia, este espíritu de defensa de la sociedad que hace la fuerza pública quiere ser minado con estos llamados a juicio político. Hay que entenderlo así. Pachacuti y UNES unidos en eso. Ya salió la voz desde el socialcristianismo que está dentro de esta mayoría a decir que ellos se opondrían a la censura del ministro del Interior. Estas son las cosas que se producen, de lo que estábamos hablando hace poco. Es correcto. Que esa mayoría de pronto se rompe, porque no todo el mundo está de acuerdo en minar la moral de la fuerza pública cuando tiene que repeler el desorden y la violencia en el país. Entonces ahí hay una voz sensata, Esteban Torres, jefe de bloque del Partido Social Cristiano, ya anunció que ellos no se sumarán a ese despropósito. Y por supuesto, el resto de bloques tampoco. Está clarísimo, Dalton, y ojalá, no es pesimismo lo que digo, es simplemente observación dramática de lo que ha pasado. Y cómo me apena que cuando se estaban escogiendo las autoridades de la Asamblea al inicio de este periodo y que su nombre figurara no haya corrido la suerte de que usted presida la Asamblea, como fue en algún momento la opción. Otro sería el cantar, otro sería lo que hubiera pasado. Vea, le quiero decir ya abiertamente, que no sé si para mí en lo personal era lo mejor, porque la labor que yo hago al interior del Parlamento ecuatoriano y con mis criterios hacia la prensa nacional y hacia el país, pueden ser tan beligerantes, tan contundentes y tan duros, que esta labor, llamemos de crítica o de fiscalización en el ámbito ético, en el ámbito moral de lo que sucede en las instancias públicas del país, uno no la puede hacer como presidente de la Asamblea Nacional. Quizá la suerte de la administración misma podría haber variado, quizá mejorado la conducción de la Asamblea, pero la labor de denuncia, de fiscalización, de defender con firmeza
que tiene que ser vetado totalmente ese proyecto de ley que atenta contra la libertad de expresión en el Ecuador y que quiere liquidar la libertad de expresión en el país. Tiene que ser vetado totalmente por el presidente de la República. Con esa firmeza con la que yo hablo, no lo hubiera podido hacer desde la presidencia del Parlamento ecuatoriano, porque usted tiene que tener ciertos parámetros de conducta y donde no puede de pronto puntualizar con frontalidad las actuaciones de los diferentes bloques, porque usted tiene que ser el presidente de todos los bloques y de todos los legisladores. Claro, y a veces uno tiene que asumir la responsabilidad. Tendría que pasar... de atacar las posiciones negativas, y eso genera discrepancias. Tendría que pasar de Catón a Salomón. Claro, es otro el cantar. Pero usted ha mencionado, asambleísta, esos dos aspectos, ¿no? Lo que tiene que ver con este planteamiento de juicio político al ministro del Interior y con lo de la ley de comunicación también. Dos aspectos que pueden significar el punto de quiebre de esta mayoría, porque no todos los bloques, no todos los representantes de las distintas bancadas, pues, pueden compartir aspectos que tienen que ver con esto. Se quiere minar la poca institucionalidad, restar la poca institucionalidad de la Policía Nacional por un lado, y por otro lado también se quiere pues coartar la libertad, no solamente los comunicadores, nosotros siempre lo apuntamos, sino de los ecuatorianos en general. Asambleísta, que tenga una excelente jornada y gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Mi respeto siempre, Dalton. Dalton Basigalupo, integrante de la bancada legislativa de la izquierda